Italia meridional, siglo IX antes de nuestra era. El sur de Italia, considerado por los antiguos un paraíso terrenal, fue el escenario de un acontecimiento destinado a desviar el curso de la historia de la civilización occidental. Todo comenzó aquí, en el santuario griego de Delfos. A una caverna abierta al pie del monte Parnaso, llegó un grupo de personas venidas de la isla de Euboea, situada frente a la costa ateniense. Habían abandonado su terruño en pos de tierras más fértiles que colonizar. Pero, ¿por qué vinieron aquí? ¿Qué esperaban de Delfos? ¿Quizá la bendición del dios Apolo? Esta deidad tenía dos facetas, benévola una, maligna la otra, un dios extraño, difícil y en ocasiones peligroso. Pero necesitaban su ayuda, ya que estaban a punto de enfrentarse al ignoto y tempestuoso mar que, según esperaban, habría de conducirlos a la tierra prometida, que para los helenos de hace 3 milenios se llamaba Italia. Secretos de la arqueología. Las ciudades griegas de Italia. Durante más de 1000 años, millones de personas acudieron a Delfos solicitando las respuestas del oráculo de Apolo. Los expedicionarios que partían a descubrir nuevas tierras apreciaban muy particularmente sus consejos. En primer lugar, porque se trataba de aguas inexploradas y posiblemente aventuradas. En segundo lugar, por la sola relevancia religiosa y espiritual de la que gozaba el santuario de Delfos en aquellos tiempos. El complejo de Delfos, situado a 600 metros sobre el nivel del mar, entre el Golfo de Corinto y el monte Parnaso, era el más renombrado del mundo helénico. Algunas de las mayores obras maestras del arte griego se concentraban en torno al templo. Hoy todo cuanto se conserva de las estatuas que en tiempos ornaran el santuario son sus basas. Se trataba de esculturas colosales realizadas en costosos materiales y se contaban por millares. Su mera visión aumentaba las expectativas de los peregrinos. Entre ellas se contaba el toro de bronce donado por los habitantes de la isla de Corfú en 480 a.C. Se erigió en honor a un toro que se había adentrado en el mar, conduciendo a los pescadores hasta un gran banco de atunes. Y también la espléndida copia broncínea del afamado caballo de Troya, regalada por los moradores de Argos en acción de gracias por el botín obtenido a raíz de su victoria sobre los espartanos. Mas la piedra angular del conjunto era el templo de Apolo, el dios supervisor de toda empresa, el custodio del orden y la armonía. El monumento constituía una vista extraordinaria para quienes llegaban en peregrinación, necesitados de los oráculos de la pitonisa. En su portada se alzaban 6 columnas labradas en toba y en cada uno de sus laterales se erguían otras 15. Los frontones estaban revestidos de mármol. En las columnas del pronaos, el pórtico anterior a la naos, se inscribieron las célebres máximas «Todo con moderación» y «Conócete a ti mismo», unos aforismos que captan la más profunda esencia de la sabiduría helénica. No obstante, las sentencias que más hondamente calaban en el espíritu de los griegos eran los oráculos de Apolo, transmitidos a través de la sibila. Las confusas predicciones de Apolo se expresaban por boca de una anciana pitonisa que interpretaba las respuestas de la divinidad. En una cueva, los fieles aguardaban el oráculo de la sibila, que en estado de trance recitaba proféticas palabras acerca del rumbo a seguir y la costa donde desembarcar. Siguiendo sus consejos, y posiblemente también los de los marinos, los pioneros griegos ganaron la costa de la isla de Isquia, en el Golfo de Nápoles, hace unos 2800 años. Así se inició la colonización griega del sur de Italia, el vasto territorio conocido como Magna Grecia, denominación derivada del topónimo latino Magna Graecia, es decir, la Gran Grecia. Pero, ¿qué era la Magna Grecia? Fundamentalmente un grupo de poleis, o ciudades-estado, de una riqueza y un poder tales que pronto excederían los de las urbes de su patria originaria.
Para los colonos helenos, acostumbrados al sol abrasador, la aridez y el relieve montañoso de su tierra natal, Italia era un auténtico Edén gracias a su clima templado, los numerosos cursos de agua y sus fértiles llanuras. A partir de las primeras ciudades surgieron aún más. Los pobladores de Síbaris, fundada por griegos venidos del Peloponeso, edificaron Poseidonia, la moderna Paestum. Sobre las ruinas de Parténope, los vecinos de Cumae, oriundos de la isla griega de Euboea, construyeron Neápolis, que andando el tiempo se convertiría en la Atenas occidental y actualmente se conoce por el nombre de Nápoles. Por lo tanto, muchos residentes de Nápoles son de origen griego, descendientes directos de aquellos pioneros de Euboea. Nápoles es el foco comercial y cultural del Mezzogiorno, el mediodía itálico, la tierra de promisión de los antiguos griegos. En el corazón de Nápoles, las excavaciones realizadas durante las obras de una nueva línea de metro nos han abierto una ventana al pasado de la ciudad. Durante los trabajos arqueológicos efectuados en la piazza del municipio, no solo se han desenterrado las murallas del período en que Nápoles pertenecía al Reino de Aragón, sino que también nos han brindado la oportunidad de contemplar un corte en sección de los diversos estratos históricos de la ciudad. Los arqueólogos de la Academia de Arqueología, Letras y Bellas Artes de Nápoles han hallado diversos artefactos de origen helénico, como este pequeño fragmento de ánfora ática del siglo IV a.C., decorada con la figura de un búho. Neápolis continuó siendo netamente griega durante varios siglos, aún en tiempos del Imperio Romano. Los romanos se sentían fascinados por la cultura helénica y para ellos Neápolis representaba la mismísima Grecia, con la ventaja de que se encontraba a menos de 200 kilómetros de la urbe, lo que les ofrecía una puerta abierta a los encantos y el refinamiento de Oriente. A lo largo de las colinas de Posillipo, un topónimo derivado del griego Pausilipón, que designa un lugar donde se olvidan los problemas y se encuentra el descanso, los romanos acomodados levantaron decenas de hermosísimas villae. Tratando de no desentonar, los romanos mudaban gustosos su toga por el palio griego, conversaban en griego, escuchaban música griega y encargaban copias de obras de arte griegas. No obstante, Neápolis era algo más que una atracción turística, un parque de atracciones para los romanos. La ciudad era una capital cultural por derecho propio, donde se podía nacer, vivir y morir al estilo helénico, tal como le gustaba decir a Virgilio. Y fue precisamente en Neápolis donde el reputado autor épico escribió la Eneida. Las reproducciones de obras maestras de la escultura griega estaban muy solicitadas, de modo que representaban un lucrativo negocio. Millares de obras de arte de la escuela escultórica partenopea invadieron el mundo. Un verdadero legado del arte helénico. Los romanos pudientes pagaban, y mucho, por adornar sus villas y jardines con imitaciones de prestigiosas esculturas. Otro aspecto de la cultura griega que los romanos apreciaban era el teatro. Actuar sobre el escenario del teatro de Neápolis era el sueño de todo artista, el culmen de una carrera, un criterio por el que se medía el éxito. Las ruinas del teatro se han hallado sepultadas bajo construcciones posteriores. Descendiendo a los sótanos de las viviendas que hoy se alzan sobre su solar, descubrimos los restos del teatro, famoso entre otras cosas por haber sido el escenario de un debut muy especial. El mismísimo emperador Nerón debutó en él como poeta. Nerón era un entusiasta de la poesía y la música, y actuó sobre este escenario en repetidas ocasiones ante un público al que se dirigía en griego. En las inmediaciones del teatro se encuentra un sector de Nápoles que recibe su nombre de las Vírgenes Vestales. A varios metros de profundidad, tras esta puerta, se encuentra un auténtico tesoro. Un hipogeo griego del siglo III a.C. Los hipogeos son amplias estancias subterráneas con la doble función de cámara sepulcral y santuario. En los hipogeos, llamados mitreos, por ejemplo, se celebraban las ceremonias dedicadas al dios Iranio,
Mitra, cuyo culto estaba muy extendido en Neápolis. Este ejemplar, admirablemente conservado, el hipogeo de Via Cristalini, se construyó extramuros en un paraje donde en la antigüedad no había sino bosques y labrantíos. En este lugar, todo evoca el remoto pasado de Nápoles, y ello pese a que los huesos y calaveras datan tan solo del siglo XVII, la época en que una epidemia asoló la ciudad durante la dominación española. En el momento de su hallazgo, hace tan solo un centenar de años, los arqueólogos se quedaron asombrados por su excepcional estado de conservación. El monumento acoge a edícula votivos, muros ornados con delicados frescos que representan resplandecientes figuras aún hoy de vivísimos colores y urnas cinerarias donde se depositaban los restos de los difuntos. Pero quizá lo más llamativo sean las conmovedoras despedidas dedicadas a los fallecidos, escritas en griego sobre las paredes. En esta un padre se dirige a su hija Aristágoras con enternecedora sencillez. Adiós, mi querida hija. En el centro de la ciudad se encuentra la amplia ágora. Esta plaza era el centro de la vida ciudadana y el emplazamiento del mercado. Por increíble que parezca, bajo soportales como estos han abierto tiendas desde hace más de 2000 años. Resulta sorprendente comprobar que todas estas callejas tienen la misma anchura, unos 3 metros, y se abren a intervalos regulares de unos 35 metros. Los arqueólogos han ofrecido una explicación. Las calles actuales siguen con mayor o menor exactitud el trazado urbanístico establecido por los griegos en el momento de fundar la ciudad hace 2 milenios y medio. Un buen ejemplo es la moderna Via dei Tribunali, que se extiende a lo largo de uno de los 2 ejes principales de la polis griega, y es una de las escasas avenidas amplias de Nápoles. El ágora es célebre asimismo por sus majestuosos templos. La Basílica de San Pablo el Mayor constituye el clásico ejemplo de iglesia cristiana erigida sobre las ruinas de un templo pagano. El santuario original estaba dedicado a los dioscuros Castor y Pollux, los hijos gemelos de Zeus, que estaban condenados a morir y revivir en días alternos. De él tan solo perviven 2 hermosas columnas corintias. No obstante, recién edificado, el inmueble era grandioso. Hoy podemos volver a contemplar el templo griego tal y como era hace casi 2000 años. Gracias a una inscripción griega hallada en las inmediaciones, sabemos que el oratorio fue restaurado en el siglo I de nuestra era, en tiempos del emperador Tiberio, a expensas de 2 ricos liberti, es decir, esclavos libertos que se habían convertido en administradores de la fortuna de la familia imperial. Merced a los recientes estudios que han logrado definir el primitivo trazado de la cerca, los arqueólogos disponen hoy de una nueva imagen de la antigua Neápolis. Se trata de una ciudad de tamaño modesto, aunque completamente circundada por un imponente sistema defensivo compuesto por murallas y torres. Una fortificación que resistió el asedio de Aníbal y sus elefantes durante la Segunda Guerra Púnica. Así es, incluso Aníbal visitó Neápolis. Desde lo alto de los muros, podríamos haber contemplado los dramáticos sucesos que, según el historiador romano Tito Livio, tuvieron lugar en los aledaños de la actual Piazza Dante, en pleno casco histórico de Nápoles. Tito Livio escribió: la caballería del ejército neapolitano consiguió, gracias a sus rápidas incursiones, sembrar la confusión entre las filas enemigas, obligando así a Aníbal a levantar el sitio. Paseando por las calles de la moderna Nápoles, en los rasgos y en la mirada de los napolitanos se descubren trazas del asombroso mestizaje que fuera el sello distintivo de esta ciudad de la Magna Grecia durante los períodos helénico y romano. Egipcios, romanos, ítalos, ilíricos y africanos. Todos eran bienvenidos entre las murallas de la ciudad fundada por los griegos. Una ejemplar muestra de tolerancia. Neápolis fue tan solo una de las numerosas poleis griegas de Italia. Paestum, situada a casi 100 kilómetros al sur, acogió un importantísimo santuario griego. Se desconoce el momento exacto de la fundación de Paestum. No obstante, con toda seguridad, se produjo al menos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo,
y se sabe que los pioneros procedían de Síbaris, otra ciudad de la Magna Grecia. De la relevancia de Paestum en la antigüedad dan testimonio las murallas que circuían el núcleo de habitación. Sin embargo, el mejor testimonio de su opulencia son los magníficos templos de su recinto sacro, construidos entre los siglos VII y VI a.C. Por aquel entonces, Paestum recibía el nombre griego de Poseidonia en homenaje al dios del mar Poseidón. Este templo, impropiamente llamado basílica por los primeros investigadores, es el más antiguo. Se encontraba bajo la advocación de Hera, la diosa de la fertilidad y la maternidad, y era ella quien protegía a las mujeres cuando iban a dar a luz. El templo cuenta con medio centenar de columnas bien conservadas, cuyo fuste se va estrechando hacia su cima. Sus capiteles y decoración pertenecen principalmente al orden dórico. Alrededor de un siglo después de la edificación de la mal llamada basílica, los moradores de Paestum erigieron el vecino templo de Poseidón. Lo cierto es que se desconoce a qué deidad estaba dedicado. No obstante, se trata de uno de los mejor conservados de la Magna Grecia. Sus frontones son simétricos y mientras que sus lados cortos son hexástilos, es decir, presentan 6 columnas, los largos se componen de 14 columnas cada uno. El recinto sagrado constaba de estos 2 templos. En su día, la vista de ambos colosos pétreos brillando al sol debía de componer un espectáculo de singular hermosura. Otro de los grandes templos de la ciudad es el dedicado a la diosa Atenea. Según los expertos, es un santuario muy original, ya que aunque las columnas exteriores son dóricas, las columnas y capiteles que rodeaban la naos, actualmente expuestos en el Museo de Paestum, son jónicos. Según los estudiosos, se trata del primer caso conocido en el que se emplean diferentes órdenes arquitectónicos en el mismo monumento. Durante la Edad Media, el templo fue reconvertido en iglesia cristiana, como demuestran los enterramientos hallados en su interior. En el foro se encuentra el llamado Templo Itálico, o Capitolio, el primer edificio religioso levantado por los romanos después del año 273 a.C., cuando Poseidonia cayó en manos de Roma y fue rebautizada como Paestum. Este santuario resultaba bastante exótico, entre otras cosas, por el elevado podio sobre el que se asentaba, mucho más alto de lo habitual en los templos helénicos. En él se honraba a la misma tríada divina de la colina capitolina de Roma, Júpiter, Juno y Minerva. Entre los siglos I y II de nuestra era, el templo ocupó parte de la escalinata de una estructura preexistente, el Comitium, donde la curia ciudadana celebraba sus asambleas al aire libre. Esta zona estaba repleta de monumentos, y tras ella se encontraba la gran mole del anfiteatro. En estos santuarios se celebraban rituales sagrados conforme a una rigurosa liturgia. En el interior del templo de Hera encontramos una amplia cela o naos de 3 naves y una columnata que divide la nave longitudinalmente. En la antigüedad, tan solo los sacerdotes e iniciados podían recorrer la columnata y penetrar en los edificios religiosos. Los neófitos no podían pasar del pronaos frente a la entrada. Cada mañana, los oficiantes purificaban la cela con agua bendita y ofrendaban alimentos y bebidas a la grandiosa efigie de la divinidad. La puerta era el único vano abierto en la naos. La techumbre de madera y la impresionante estatua de la diosa debían de infundir una indescriptible sensación mística en los corazones de los sacerdotes. Los templos de Paestum siempre han fascinado a sus numerosos visitantes. En los siglos XVIII y XIX, eminencias como el arqueólogo e historiador del arte Winckelmann y los poetas Goethe y Shelley peregrinaron a Italia en busca de la belleza. No
lejos de Nápoles, en la pequeña población pesquera llamada Pozzuoli, se encuentra otro apasionante asentamiento griego. En la antigüedad se llamó Dikearchia, que en griego significa ciudad de la justicia. Fue fundada en 529 a.C. por refugiados procedentes de la isla de Samos, entre quienes se contaba el filósofo Pitágoras, que huían de la tiranía de Polícrates. La libertad recién conquistada les duró relativamente poco. En el año 190 a.C., sobre sus ruinas se asentó una colonia romana que adoptó la denominación de Puteoli, que con el tiempo devino el actual Pozzuoli. Sobre el promontorio se alzó la antigua acrópolis de la ciudad, erigida por los romanos en tiempos del emperador Augusto. El templo volvió a salir a la luz a raíz de un incendio que destruyó la iglesia de San Próculo en 1963. Para los descendientes de los fundadores helenos, Puteoli fue el puerto más importante del imperio, la auténtica salida de Roma al mar. En él atracaban los grandes cargueros que transportaban mercancías por todo el imperio. Hoy, nada pervive de los primitivos muelles. Tan solo un grabado del siglo XIX que nos muestra los arranques de sus 15 arcos. La relevancia económica y comercial de la ciudad queda demostrada por su Macellum, el mercado, el segundo del imperio por su tamaño y la variedad de sus servicios, tan solo excedidos por la lonja romana. El Macellum era también conocido por el nombre de Serapeo en honor a Serapis, la divinidad griega y egipcia protectora de los mercados. En 1750, Carlos III de España, rey de Nápoles a la sazón, mandó acometer la excavación arqueológica del Macellum. Inmediatamente se toparon con un pequeño misterio. Hasta cierta altura, las columnas presentaban unas extrañas oquedades irregulares. Su estudio acabó demostrando que los orificios se debían a un fenómeno denominado bradiseísmo, consistente en la elevación y hundimiento de la costa flegrea con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, el templo estuvo sumergido en diversas ocasiones, de modo que al reemerger, sus columnas se encontraban agujereadas por la acción de un molusco litófago, es decir, devorador de piedra. El Macellum constaba de un gran rectángulo porticado de 60 por 75 metros que rodeaba las tiendas. Era una lonja imponente y bulliciosa. En el centro del recinto se erguía una tholos decorada con esculturas marmóreas. El mercado era un derroche de colores mediterráneos, un centro de reunión para infinidad de pueblos e idiomas distintos, desde el egipcio y el fenicio hasta el griego y el latín. En él se exponían mercaderías exóticas, especias, perfumes, ungüentos, antigüedades griegas y egipcias y, claro está, una amplia variedad de productos del mar. En 1750, en el gran ábside de la tholos, los excavadores hallaron una estatua de Serapis, la deidad de la que tomaba su nombre el complejo comercial. En las inmediaciones de Pozzuoli, en otro paraje de los campos flegreos, se encuentra el hermoso e inquietante Solfatara, el más célebre cráter de la región. El volcán lleva al menos 2000 años inactivo. No obstante, sus característicos fenómenos son visibles aún hoy. En pocos lugares del mundo se manifiesta más claramente el fuego de las entrañas de la Tierra. Según el mito, los gigantes fueron encadenados en este lugar tras ser derrotados por el todopoderoso Júpiter en la enconada batalla conocida como Gigantomaquia. Los campos flegreos, conforme a la tradición, son inestables a causa de los convulsos movimientos de los titanes cautivos. Otro lugar relacionado con los mitos infernales es el cercano lago de Averno. Se decía que las puertas del Hades se abrían en sus orillas, rodeadas de espesos bosques en la antigüedad. Según Virgilio, aquí se encontraba asimismo la caverna de la Sibila, por donde tanto Eneas como Ulises se aventuraron en el Averno.
La Magna Grecia acogió a un pueblo no solo amante de la literatura y el arte, de la música y la poesía, de la arquitectura y el teatro, sino que además gustaba de los paisajes exuberantes, de los anchos mares y de la seductora mitología propia de su territorio. Para los dioses y diosas, para los marinos y guerreros que arribaron por mar, la Magna Grecia era un paraíso terrenal. Una tierra embrujadora que combinaba una nobleza netamente griega sobre una paleta de excepcional belleza. Llegó un grupo de personas venidas de la isla de Euboea, situada frente a la costa ateniense. Habían abandonado su terruño en pos de tierras más fértiles que colonizar. Pero, ¿por qué vinieron aquí? ¿Qué esperaban de Delfos? ¿Quizá la bendición del dios Apolo? Esta deidad tenía dos facetas, benévola una, maligna la otra, un dios extraño, difícil y en ocasiones peligroso. Pero necesitaban su ayuda, ya que estaban a punto de enfrentarse. En primer lugar, porque se trataba de aguas inexploradas y posiblemente aventuradas. En segundo lugar, por la sola relevancia religiosa y espiritual de la que gozaba el santuario de Delfos en aquellos tiempos. El complejo de Delfos, situado a 600 metros sobre el nivel del mar, entre el Golfo de Corinto y el monte Parnaso, era el más renombrado del mundo helénico. Algunas de las mayores obras maestras del arte griego se concentraban en torno al templo. Hoy todo cuanto se conserva de las estatuas que en tiempos ornaran el santuario al ignoto y tempestuoso mar que, según esperaban, habría de conducirlos a la tierra prometida, que para los helenos de hace 3 milenios se llamaba Italia. Secretos de la arqueología. Las ciudades griegas de Italia. Durante más de 1000 años, millones de personas acudieron a Delfos solicitando las respuestas del oráculo de Apolo. Los expedicionarios que partían a descubrir nuevas tierras apreciaban muy particularmente sus consejos. Italia meridional. Siglo IX antes de nuestra era. El sur de Italia, considerado por los antiguos un paraíso terrenal, fue el escenario de un acontecimiento destinado a desviar el curso de la historia de la civilización occidental. Todo comenzó aquí, en el santuario griego de Delfos. A una caverna abierta al pie del monte Parnaso